En esta ocasión quisiera seguir marcando en lo que ha sido, digamos, el tema central del ministerio que Dios me dio hace algunos años, y es alertar a la iglesia acerca del gran peligro que viene, esa persecución tan horrible que viene para el pueblo de Dios, una persecución que, como dijo el Señor Jesucristo, nunca ha ocurrido ni la volverá a haber, como esa persecución que viene para el pueblo cristiano. Pero la gran mayoría de los cristianos están completamente dormidos, muy cómodos en sus iglesias, porque la tradición logró engañar a los cristianos haciéndoles creer que es normal quedarse toda la vida dependiendo del pastor, dependiendo del ministro para que le explique la Biblia, para que le aclare dudas, para que le dé sermones, para que le dé consejos. Es decir, para los cristianos es normal quedarse toda la vida en la inmadurez. Por eso no ven la necesidad de avanzar a la madurez, sino que se quedan toda la vida como niños lactantes, lo cual, según Hebreos, es letal para la vida cristiana, porque Hebreos enseña que el cristiano que se queda, el creyente que se queda en estado de inmadurez, Hebreos lo compara con la tierra que solo produce espinos y abrojos, y dice que está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto significa que la gran mayoría de los pastores en sus iglesias, por no decir que todos, están amontonando paja para el fuego, porque para los pastores, ellos creen que el éxito ministerial consiste en tener muchas personas bajo su cuidado, estar apacentando a esas personas, dándoles sermones, exhortándolos, corrigiéndolos, enseñándoles, tenerlos ahí retenidos en la iglesia. Pero eso es completamente anormal y antibíblico. Ese no era el ministerio, ese no es el oficio que Dios le dio a los ministros, a los pastores. Los pastores debían era conducir a los creyentes a la madurez. Y como ya se ha dicho, la madurez consiste en que el creyente ya no depende más del ministro, ya no depende más de los pastores, sino que ya ha establecido una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra y está siendo enseñado directamente por Él, por Cristo en la palabra, mediante el estudio personal de la Biblia. En eso consiste la madurez. O sea, bíblicamente hablando, es completamente anormal y antibíblico que el creyente se quede toda la vida dependiendo del pastor para que le explique la Biblia, para que le interprete, para que le enseñe doctrinas, para que le dé consejos, para que le aclare dudas, etc. Eso es completamente anormal y antibíblico. Pero la tradición hace mucho tiempo logró engañar a los cristianos haciéndoles creer que como que Dios escogió solamente a unos creyentes para que lleguen a ser ministros y a los demás los dejó, como que los destinó para que se queden toda la vida ahí sentados en la banca esperando que el pastor vaya y estudie la Biblia y le traiga el sermón del día, el sermón del domingo, el sermón del jueves. Eso es completamente anormal. Ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada creyente es que avance a la madurez, es decir, que establezca una relación personal con el Señor en la palabra y que aprenda a ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Eso es lo que es la voluntad de Dios, que cada creyente avance a la madurez para que ya no dependa de los pastores, que ya no dependa más del ministro, sino que ya está siendo pastoreado por el Señor Jesús en la palabra, está siendo guiado por el Espíritu Santo en el estudio de la Biblia, está siendo apacentado directamente por Dios en la palabra. Eso es la madurez y a eso es a lo que debe llegar cada creyente. Esa es la meta a la que debe llegar cada creyente, cada persona que se convierte a Cristo. Lo primero que debía era
avanzar a la madurez. Es decir, la dependencia del pastor, la dependencia del ministro es un tiempo muy pequeño que ve en la vida del creyente, que debía haber en la vida del creyente. No es la idea de Dios no es que los creyentes se queden dependiendo del pastor, dependiendo de los ministros para que les expliquen la Biblia, para que les aclaren dudas, para que les den consejos, para que les den sermones. Como ya se dijo, eso es anormal y antibíblico. Entonces, por esa razón, porque se normalizó lo antibíblico en la iglesia, por esa razón la gran mayoría de los cristianos están dormidos, no saben lo que vienen, porque se atienen a los pastores, a que los pastores les expliquen, y cada pastor desde su pensamiento, desde su sistema de doctrinas que ha aprendido, eso es lo que les puede transmitir. Él no puede darles nada, solamente lo que él aprendió, no más. Él no puede transmitirles nada. Pero esa no es la voluntad de Dios, que el creyente se quede dependiendo del pastor. Como ya se dijo, eso es anormal y antibíblico. Eso es como si un hombre se quedara toda la vida dependiendo de sus padres naturales para que lo cuiden, para que lo alimenten, para que lo vistan, etc. Y sabemos que en la ley natural, cuando el hombre ya llega a su mayoría de edad, ya tiene que independizarse de sus padres, ya no puede seguir dependiendo de sus padres naturales. Él tiene que independizarse y formar su hogar aparte y comenzar a solventar para su propio hogar, para su familia. Ya no puede depender más de los padres. Pero en la iglesia se normalizó lo malo, lo contrario a los planes de Dios. Por eso el sistema de iglesias y ministros se corrompió. Los pastores se convirtieron fue en defensores de doctrinas. Cada pastor tiene su propio sistema de doctrinas y lo defiende a capa y espada, a una costa de tergiversar y torcer la Biblia. Porque eso es lo que aprendieron los cristianos. Eso lo aprendieron de la iglesia tradicional. Eso no viene de Dios. Tuercen la Biblia para defender sus doctrinas. Y los creyentes confían ciegamente en los pastores y no ven la necesidad de establecer la relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, que como ya se dijo, en eso consiste la madurez del creyente, en que ya depende directamente de Cristo, ya no es dependiente de hombres, ya no depende de hombres para que le expliquen la Biblia, para que le aclaren dudas, para que le den sermones, no, él ya va a tomar el alimento directamente de la Biblia. En eso consiste la madurez. Entonces, Dios me ha puesto a luchar contra una cosa supremamente grande, una cosa tan dañina que ha dañado la vida de millones de personas, de millones de creyentes, y lo sigue dañando. Pero va a venir el día en que todo va a salir a la luz. Y en ese día, muchos creyentes se van a dar cuenta del engaño en que vivieron, precisamente por su tibieza, porque eso no le ocurre sino a aquel que quiere tener una relación con Cristo, pero con intermediarios, o sea, teniendo a los pastores como intermediarios, para que los pastores vayan y lean la Biblia, estudien la Biblia, vean el secreto con Dios y vengan y les traigan ya la comidita preparada. Eso es completamente anormal y antibíblico, como ya se dijo. Lo que se puede ver por la palabra de Dios es que en los últimos días va a ocurrir algo que va a sacar a luz todo esto va a salir a la luz, pero ese día muchos de los muchos cristianos se van a llevar una desagradable sorpresa, una muy desagradable sorpresa. Va a ser un día de confusión para la gran mayoría de los cristianos, porque se quedaron dependiendo de los pastores, dependiendo de los ministros, y nunca quisieron establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. En eso consiste la tibieza espiritual.
Sabemos que la palabra dice que a los tibios el Señor va a vomitar de su boca. ¿Y quiénes son los tibios? Son los creyentes que les gusta quedarse en la comodidad de niños lactantes, prefieren quedarse en la comodidad de niños lactantes, esperando como bebés que sus padres espirituales, en este caso los pastores, vayan y traigan el alimento y se los sirvan ya ahí en la mesita y ya les tengan la comidita, que ellos sean los que estudian la Biblia, que ellos sean los que paguen el precio de ir al secreto con Dios y les traigan ahí. En eso consiste la tibieza espiritual, por la cual muchos cristianos van a ser vomitados, incluidos ministros van a ser vomitados de la boca del Señor, porque nunca entendieron que lo primero que tiene que hacer el creyente es avanzar a la madurez. Eso tiene que ser lo más pronto posible, apenas se inicia la vida cristiana, para que rompa esa dependencia de los hombres y aprenda a depender única y exclusivamente del Espíritu Santo en la palabra. Entonces decía que Dios me ha puesto a luchar contra un gigante grande, muy grande, que es ese error que hay en las iglesias. Sé que muchas de las cosas que digo son escandalosas para los cristianos, pero es precisamente por el estado de ceguera y pobreza espiritual en que están, en que nunca han ido a la palabra, nunca les ha interesado ir a la palabra, a investigar directamente en la palabra. Muy pocos lo hacen. Y algunos que lo hacen siguen dependiendo de los pastores. O sea, estudian la Biblia en privado, pero luego van al pastor a que el pastor les confirme si lo que entendieron es correcto o no. ¿Y cómo saben ellos que ese pastor no está desviado? ¿Cómo lo saben? No pueden confiar en el Señor, no pueden confiar en la palabra, no pueden confiar en que las escrituras son infalibles y que los hombres sí son falibles, pero la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca, los hombres sí se equivocan, los pastores sí se equivocan, pero las escrituras nunca se equivocan. Es decir, toda mi fe puede ser puesta enteramente en las escrituras. Como dice la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado, perfectamente preparado para toda buena obra. Es decir, el creyente ya tiene acceso, como lo enseña Hebreos. En el capítulo de Dios dice que Cristo ya nos abrió el lugar el camino al lugar santísimo, es decir, a entrar a la misma presencia de Dios, algo que no ocurría en el Antiguo Testamento. Esa es la diferencia del Nuevo Testamento con el Antiguo. Esa es la diferencia del Nuevo Pacto con el Antiguo. En el Antiguo Pacto, las personas tenían que depender de los ministros, es decir, de los rabinos, porque Dios había elegido a los levitas para que les enseñaran la ley a los demás israelitas. Pero en el nuevo pacto eso ya fue quitado, ya no más. Y ahora todo creyente tiene acceso al lugar santísimo. Esto significa que ya no hay ningún mediador humano entre Dios y los hombres, como lo enseña la palabra. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya no más. Los pastores no son mediadores. Pero eso se lo inculcó, se lo enseñó la religión tradicional, les enseñó a los cristianos que como que los ministros son un grupo selecto de cristianos que Dios eligió para ser ministros y para que sean como especie de intermediarios, que ellos sean los que van y buscan el consejo de Dios y se lo traen a la persona. Eso es completamente antibíblico. En este canal he dicho cosas que son muy escandalosas, pero son escandalosas para aquellos que no han entendido, no han avanzado a la madurez. Para ellos es que son escandalosas y tropiezan y se van de para atrás, ya no siguen y dicen, no, esto ya es como le dijeron a Jesús, esto es palabra dura, ya no más. Porque no pueden avanzar al ritmo del Espíritu Santo, como Dios va destapando, porque lo que prometió el Señor Jesucristo es que en los últimos días va a salir a la luz todo va a salir a la luz, se va a saber todo.
ya se va a saber todo, ya no van a quedar misterios. Pero el problema es que cuando eso ocurra, la gran mayoría de los cristianos se van a llevar una desagradable sorpresa, que estuvieron engañándose ellos mismos. Y los pastores van a llevarse la desagradable sorpresa de que estuvieron engañando a otros y engañándose ellos mismos, porque nunca entendieron la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La iglesia está en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, todos los creyentes deben alcanzar la madurez para que cada uno sea enseñado directamente por Dios en la palabra, y de eso que reciba directamente Dios lo comparta a los demás. Ya no dependa más de los ministros. Los ministros fueron puestos en forma temporal en la vida del creyente, como los padres naturales. Los padres naturales tienen un papel muy corto en la vida de la persona. Cuando ya el hombre llega a los 20 años, por lo menos ya debe comenzar a buscar la forma de independizarse de sus padres y formar su propio hogar y separarse y ya no depender más. Como dije antes, así como es antinatural y anormal que un hombre se quede toda la vida dependiendo de sus padres naturales, así mismo es anormal y antibíblico que un creyente se quede toda la vida dependiendo del pastor para que le explique la Biblia, para que le enseñe las cosas de Dios, para que le dé sermones, para que le dé consejos. Así mismo, exactamente igual, es de anormal y antibíblico, como si un hombre se quedara toda la vida dependiendo de sus padres, llegar a los 40, 50, 60 años y todavía dependiendo de sus ancianos padres para que lo cuiden, para que le den alimentos, para que le vistan, para que le provean vivienda y toda esa cosa. Asimismo, es anormal y antibíblico que el creyente se quede toda su vida dependiendo de los ministros. Lo que enseña Hebreos es que en el menor tiempo posible el creyente debe avanzar a la madurez, es decir, a romper la dependencia de los ministros y a establecer una relación personal con el Señor Jesús en la palabra para ser guiado y enseñado directamente por el Espíritu Santo en la palabra. Ese es el que ha alcanzado madurez. Como se dijo ya antes, Hebreos enseña que el creyente que no avanza a la madurez, es decir, aquel que no rompe la dependencia de los ministros, es comparado en Hebreos con la tierra que solamente produce espinos y abrojos, la cual es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ese es el destino que espera a esos creyentes que están muy cómodos en las iglesias, dependiendo de los pastores. Ese es el destino que les espera. Por eso dije antes, se van a llevar una muy desagradable sorpresa. Muchos, la gran mayoría de los cristianos, incluidos los pastores, se van a llevar una sorpresa grande porque nunca entendieron la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que el nuevo pacto es superior al antiguo, porque en el antiguo pacto las personas tendrían que depender de los ministros, quedarse toda la vida que los rabinos les explicaran la ley y toda esa cosa, porque así funcionaba el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, que es en el que está la iglesia, ya no es así. Los ministros son puestos en forma muy temporal. Su control de las personas debe ser muy breve. La persona debe avanzar inmediatamente a la madurez para que ya no dependa de los ministros, sino que ya se haga responsable de su propia salvación y comience a buscar de Dios en el secreto. Como las iglesias y los cristianos no entendieron eso, sobre todo los ministros, por esa razón Dios va a abolir el sistema de iglesias sin ministros y se va a quedar únicamente con aquellos creyentes que hayan establecido la relación personal con Cristo y estén siendo enseñados por Él en la palabra. Esos son las vírgenes prudentes que se prepararon, que llenaron sus vasijas de aceite y sus lámparas, que las llenaron de aceite, que se prepararon. Los creyentes que se quedaron y que se queden dependiendo de los ministros para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que les den consejos, esos creyentes que están muy cómodos en sus iglesias, como niños lactantes,
Esos van a ser las vírgenes insensatas que no se prepararon. Así como van a ser sorprendidas las vírgenes insensatas cuando Cristo les diga, no os conozco. ¿Por qué les va a decir que no los conoce? Porque nunca hubo entre Cristo y esa persona una relación íntima y personal, sino únicamente esa persona se relacionó con Cristo a través de la iglesia y de los ministros. O sea, nunca hubo una relación directa y íntima y personal entre el creyente y Cristo. Esos son los cristianos tibios. ¿Por qué abomina Dios esa tibieza? Porque en la práctica lo que significa es que esa persona realmente no está interesada en su salvación, solamente quiere tener religión. Eso es lo que quiere, más de religión. Entonces por eso busca la mejor iglesia que considera, busca el que considera el mejor ministro y se mete allá a depender de ese ministro, a que le explique la Biblia, a que le dé consejos, a que le interprete la Biblia, etc. Porque realmente no está interesado, pero aquel que realmente está interesado en su salvación, que ama su salvación, ese ya no está tranquilo, sino va y busca directamente a Dios en la palabra y mira a ver si la Biblia confirma eso que le están diciendo en otro lado. Él ya no, como se dice, no le traga entero a los pastores, sino que va y medita en la palabra, le pregunta a Dios, y ahí es cuando descubre muchas cosas. Entonces ya sabe que ya no puede depender de los ministros, sino que debe depender única y exclusivamente del pastor con mayúscula, de Cristo, ya no más. Entonces, como la iglesia no entendió eso, como los cristianos no entendieron eso, por esa razón Dios va a abolir el sistema de iglesias y ministros. Y de ahí en adelante se va a quedar Cristo únicamente con aquellos creyentes que hayan establecido esa relación personal con Él y que le estén buscando en el secreto. Entonces, lo que quiere Dios es que los creyentes en este momento salgan inmediatamente a las iglesias y que rompan toda comunión y toda relación con los grupos, ya no más. Que le busque en su casa, que el creyente busque de Dios en su casa, con su esposa y sus hijos, no más, ya no más congregaciones, ya no más grupos, porque Dios ya no va a tolerar ningún tipo de liderazgo espiritual sobre personas. Ninguna persona puede ejercer ningún tipo de liderazgo sobre otros, ningún tipo de control, que yo soy el pastor de fulano, nada, eso ya no va a ser así. Y en cualquier momento va a ocurrir eso. Y todos los cristianos van a darse cuenta, porque como dije antes, en la Biblia está escrito en el Nuevo Testamento que todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz y todo va a quedar claro para todos. Pero ahí es donde muchos creyentes se van a llevar una muy desagradable sorpresa. Por eso Dios les está diciendo, sálganse ya de las iglesias, sálganse ya de los grupos, establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñados directamente por Él, para ser pastoreados, guiados y enseñados directamente por Cristo en la palabra. Porque solamente con esos se va a quedar el Señor cuando deseche el sistema de iglesias y ministros.